Buenos días a todos y todas. Me presento, soy Darío Alonso, soy miembro del equipo de cirugía del Servicio de Cirugía General del CEPSI Eva Perón, aquí en Santiago del Estero. Nos han convocado en esta oportunidad para hablar de un tema que, bueno, el título que se plantea es oclusión intestinal en pediatría y neonatos. En realidad, ahí está. Se plantea más o menos una línea de conversación en estos temas, oclusión intestinal, invaginación, sospecha de diagnóstico. O sea, la idea es más o menos terminar redondeando qué es la oclusión intestinal, la invaginación intestinal, que es algo bastante característico en la pediatría dentro de las oclusiones intestinales, y después el manejo y algunas condiciones para derivación de los pacientes. Eh, Inicialmente hay que definir abdomen agudo, porque en realidad la oclusión intestinal forma parte del síndrome del abdomen agudo y puede definirse como un conjunto de signos y síntomas que demuestran la alteración de los órganos intraabdominales y que reflejan distintas patologías. Eh, ¿Cuál sigue? A ver. Vamos con esto. En realidad, en algún momento se, aparte de las definiciones que nos marcan una manera de poder entender de lo que estamos hablando, se trata de clasificar. Esta no es una clasificación clásica, pero la que me pareció más adecuada en esta oportunidad, hablando de abdomen agudo, es que el mismo uno lo puede dividir en síndrome oclusivo, infeccioso, traumático. En esta oportunidad vamos a hablar fundamentalmente del síndrome oclusivo y como bien está ahí, puede ser congénito adquirido, puede ser a nivel de alto, a nivel de la parte alta del tubo digestivo o a nivel bajo. Eh, los síntomas normalmente son el dolor, generalmente los niños más grandes, ¿no? El dolor fundamentalmente es cólico, pero no es lo más característico, muchas veces puede ser continuo. Lo que hay que merituar siempre es que hay dolor abdominal. El dolor abdominal es una de las características de los cuadros oclusivos a nivel intestinal y en el abdomen agudo. Los vómitos son otra de las características que puede tener tanto el abdomen agudo y fundamentalmente los cuadros oclusivos. Fiebre, en algunos casos, ya seguramente vamos a comentar en qué casos puede haber fiebre, distensión abdominal en momentos ya avanzados del cuadro y trastornos en la evacuación de materia fecal normalmente. Estas son muchas de las causas del abdomen agudo. Ahora, de lo que estamos hablando ahora es de obstrucción intestinal. Y obstrucción intestinal es una alteración mecánica que produce la detención del tránsito intestinal. Puede ser parcial o total. A lo largo de todo el intestino, en algún momento puede bloquearse su avance y eso va a producir los síntomas que son dolores cólicos, normalmente vómitos de distintas características de acuerdo al lugar de la obstrucción, constipación y fundamentalmente también ausencia de eliminación de gases. De acuerdo a la localización, y a los síntomas podemos ir viendo que en cualquier lugar del tubo digestivo puede ocurrir. En el colon, las patologías que por ahí lo causan son el bólvulo de sigmoides, el fecaloma, la enfermedad de Hirschsprung y la enfermedad de Crohn. El duodeno generalmente es en los casos de los recién nacidos, que tienen patologías congénitas como atresias, vólvulos, bridas y páncreas anular. Las bridas generalmente suele ocurrir por malrotación intestinal. El yeyuno ilion generalmente son las adquiridas, ya sean las hernias, adherencias bridas, tumores, divertículo de Meckel, obstrucción por ascaris, el bólulo de intestino medio, la invaginación y un tumor del cuerpo extraño. Y en el recién nacido, a nivel de yeyuno ilion, puede ocurrir el ilio meconel, el bólulo del intestino mal rotado, la atresia, la invaginación. Todo esto que está escrito, lo que quiere decir que podemos también clasificar de una manera esquemática como para saber dónde estamos posicionados a la obstrucción intestinal en mecánica simple, que sería uno de los casos, que generalmente esta nos da tiempo a ir
estudiando, analizando, donde hay una detención del líquido en los alimentos ingeridos, de las secreciones digestivas, y que normalmente va avanzando, produciendo lentamente un tercer espacio, pero nos da tiempo a analizar. Y en estos casos muchas veces, porque después sí se puede producir, si uno no toma recaudos, se puede producir edema de la pared intestinal con aumento disminución de los movimientos peristálticos y aumento de la patología que puede llegar a agravar la situación. En estos casos, a veces uno podría intentar colocar una sonda nasogástrica y ver si mejora, pero normalmente hay que tomar determinaciones. El caso más severo suelen ser las obstrucciones estrangulantes, donde así la obstrucción generalmente se da en los casos de hernia atascada, de válvulos o la misma invaginación avanzando, que se da el 25% generalmente de los pacientes, donde sí hay un compromiso del flujo sanguíneo, donde inicialmente hay un compromiso de la patología, una obstrucción venosa y luego arterial, y el intestino puede terminar produciendo un infarto y una perforación. Normalmente tenemos un tiempo prudencial, no más allá de 6 horas, para tomar una determinación. Generalmente la sintomatología es más florida, con mucho más dolor, y hay que tomar determinaciones para resolver y evitar la resección intestinal. A ver, vamos a definir algunos conceptos claves con respecto a la obstrucción intestinal. Las causas más comunes de obstrucción son las adherencias, las hernias, los tumores. Generalmente una obstrucción del delgado que no tenga cirugía previa para pensar en unas bridas o adherencias, que no haya una hernia evidente, uno tiene que sospechar muchas veces que puede haber un tumor y comenzar estudios para llegar a la determinación del mismo. Generalmente los vómitos y el aumento de la distensión del tubo digestivo, la detención del líquido y del aire a nivel del intestino va a producir un tercer espacio que va a causar una depresión de volumen, por lo cual va a haber que tomar medidas al respecto que ya vamos a ver más adelante. La obstrucción prolongada, como decíamos anteriormente, sobre todo en los casos que no es estrangulante, pero la obstrucción prolongada puede producir también por edema y por aumento de la tensión, aparte de que puede producir traslocación de gérmenes y también producir cuadros sépticos, puede producir isquemia y perforación intestinal. Normalmente la medida inicial que hay que hacer es instalar una vía para aportar líquidos, una vía intravenosa obviamente, y la aspiración nasogástrica. En los neonatos generalmente se aconseja la orogástrica, salvo en manos expertas, para no producir traumatismo a nivel nasal. Vamos a hablar en este caso de la intususcepción, conocida normalmente como invaginación, que es la penetración de una porción del intestino, que es el invaginado, en la luz de un segmento adyacente, que sería el invaginante, que es el que lo contiene. Normalmente suelo explicarle a los pacientes que el intestino se da vuelta como una media, como cuando uno da vuelta a la media para hacer un bollito y guardarla, o algunos hacen como cuando un dedo de guante se da vuelta. En esas ocasiones, produce una obstrucción intestinal y con el correr de las horas y la evolución del proceso puede producir una isquemia intestinal. Normalmente el diagnóstico lo vamos a hacer actualmente, y ya hace muchos años, con una ecografía, que es bastante categórica en el diagnóstico. Y el tratamiento puede ser un tratamiento mínimo invasivo, ya sea con enemas de vario aire, o en algunos casos se puede hacer cirugía, que puede ser laparoscópica o convencional. Los signos y síntomas normalmente de la invaginación, inicialmente, generalmente son niños pequeños, menores de 2 años, alrededor de los 6, 9 meses, que normalmente inician con un dolor tipo cólico. Son niños normalmente, como decíamos, sanos, en buen estado, tienen un dolor cólico con un llanto brusco, y luego puede reaparecer cada 15 o 20 minutos. Si uno no tiene en claro alguna otra patología, tiene que sospecharlo. Y entrar en la búsqueda de una posible invaginación intestinal.
Más adelante, si uno no hace el diagnóstico precoz, va a aparecer lesiones en la mucosa intestinal que está invaginada, con compromiso vascular, y eso va a producir sangrado hacia la luz intestinal distal, por lo cual puede aparecer en el examen rectal o en el tacto rectal sangre, o puede aparecer las características que siempre se ha hablado, que son las deposiciones en jalea de Grosella, que es deposiciones con sangre. Pero, como bien claro, decíamos siempre, esto es una manifestación tardía, por lo cual siempre la invaginación hay que sospecharla antes de llegar a ese punto, que quizás nos dé la posibilidad de tener un tratamiento precoz mínimamente invasivo. Puede haber en ocasiones una masa palpable, normalmente conocido como signo de Boudin, y lo que sí también suele ocurrir es que la fosa ilíaca derecha suele estar vacía por la ausencia del ciego cuando ha sido invaginado. Nuevamente hay que decir que esto puede ir agravando, llegar a una perforación, provocando una peritonitis y hacerle agravar el cuadro. Por lo cual, volvemos a insistir, siempre hay que sospechar para tomar medidas anticipadamente. La mayoría de los casos son idiopáticos, conocida normalmente como peritonitis de invaginación primaria. Estos casos normalmente eh, tienen un predominio a nivel masculino y tiene alguna variación estacional, dicen que se suele dar en las enteritis virales. Generalmente eh, hay, nunca se ha podido demostrar totalmente la causa en algunos lugares, pero hay signos como, por ejemplo, lo que ponemos aquí, que una vacuna contra el rotavirus muchos años atrás fue sacada del mercado porque producía aumento de la invaginación intestinal. O sea, había una relación entre la aplicación, la vacuna que era oral contra el rotavirus y la invaginación intestinal que aumentaba su frecuencia. Normalmente cuando uno los opera encuentra que una placa de Peyer a nivel intestinal está engrosada, produciendo una lesión muy característica, y eso altera la onda peristáltica, normalmente longitudinal, lo que va a llevar a que el intestino, en lugar de seguir con su onda peristáltica normal, se introduzca en el segmento distal y vaya progresando hacia adelante, produciendo la clásica invaginación intestinal. Y hay alrededor del 10% de los niños, generalmente los más pequeños, menores de 3 meses, podríamos decir, o 4 meses, y los más grandes, que suelen tener una causa primaria, por lo cual esta sería la invaginación secundaria. Generalmente son alguna masa o alguna anomalía intestinal, como un pólipo, un divertículo, un tumor, como un linfoma, o algunas vasculitis que pueden producir hematomas de la pared intestinal y generalmente dar el cuadro de la invaginación. Entonces, nuevamente, como me gusta a mí, es resumir dando conceptos claves. La intususcepción es la invaginación de un segmento del intestino dentro de otro, que por lo general es en niños menores de 2 años. Por lo general presentan dolor abdominal tipo cólico y luego vómitos. Esos vómitos inicialmente van a ser alimenticios, pero después pueden pasar a biliosos con el correr de las horas. Generalmente puede haber, con el correr de las horas también, una evacuación de heces con sangre. Vuelvo a repetir, hay que tratar de no esperar esto. El diagnóstico actualmente y sin lugar a dudas se realiza con ecografía. El tratamiento es la reducción de esta invaginación por enemas con aire, con control radiológico, o actualmente lo podemos hacer con control por vía laparoscópica, y en algunos casos donde ya no se puede avanzar, se llega a la cirugía, siempre esperando no llegar a la reacción intestinal por el sufrimiento intestinal. El diagnóstico, el examen físico. El examen físico, como decíamos, vamos a encontrar un niño en buen estado general normalmente en las clásicas invaginaciones primarias, con un abdomen inicialmente no muy distendido, que como decíamos puede tener la fosa ilíaca derecha vacía cuando ha sido invaginado el ciego, y en algunos casos, muy frecuentemente podemos tocar una masa palpable normalmente ubicada en el hipocondrio derecho.
Una radiografía que vamos a ver puede no tener nada inicialmente, pero siempre después va a tener niveles hidroaéreos. La ecografía, que es, digamos, el método más adecuado para su diagnóstico definitivo, y la enema con bario o aire en caso de no contar, o también como método terapéutico. Estas son placas demostrativas de lo que normalmente es no solo la invaginación intestinal, sino la oclusión intestinal. Son los clásicos niveles hidroaéreos, son de dos tipos con distintos niveles. A ver si ven el cursor, se van a dar cuenta. Y este es otro tipo de en posición acostada, donde vamos a ver, pero esta es más característica, donde vamos a ver lo que es en pila de moneda o esqueleto de arenque que le llamaban antiguamente esto, donde uno va acostado, va a ver este tipo de, en el abdomen acostado va a ver este tipo de imágenes. Esto vendría a ser la ecografía, donde uno va a ver la típica imagen en escarapela, donde esto lo que muestra que el tejido, el intestino está invaginado, son las distintas capas de las distintas paredes del intestino. Este sería el invaginante y este sería el invaginado. Y esto es lo que no hay que esperar, el pañal con sangre. Normalmente, cuando llega aquí, ya la sospecha es mucho más categórica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la obstrucción intestinal en el recién nacido. La obstrucción intestinal en el recién nacido puede ser alta, ya sea la atresia en duodeno, el páncreas anular, la malrotación intestinal y la atresia pilórica. No vamos a hablar normalmente de, que no es del recién nacido, es el niño un poco más grande, de la hipertrofia del píloro, porque es una patología prácticamente característica de un determinado momento. La obstrucción intestinal baja, ya sea la atresia yeyunoileal, la atresia del colon, el ilirio meconeal y el tapón meconeal. Estos cuadros, en general, la mayoría tiene características bastante parecidas. Normalmente pueden tener diagnóstico prenatal. La ecografía prenatal puede observar la dilatación del segmento que está obstruido y posteriormente va a aparecer el polidramnios en la ecografía prenatal por la acumulación excesiva de líquido amniótico, por la no absorción del mismo y la eliminación del mismo por el feto. Dependiendo de la causa, también pueden presentarse otros hallazgos, como otras patologías o malformaciones congénitas asociadas. Generalmente el síndrome de Down también va acompañado de patología duodenal, es bastante frecuente, y se asocia normalmente con parto prematuro y retardo del crecimiento intrauterino. Luego del parto, normalmente hay un aumento del residuo gástrico, ya que el bebé traga aire y puede tomar líquido inicialmente si no tiene el diagnóstico hecho normalmente, y esto aumenta la distensión intestinal y empiezan a aparecer residuo gástrico en la aspiración, o puede aparecer también vómitos generalmente amarillo verdosos, y un recién nacido con vómito bilioso es patológico. Hay que prestar atención y comenzar los estudios si uno no tiene el diagnóstico prenatal. Está indicado siempre la sonda nasogástrica, mejor dicho, orogástrica, para prevenir los vómitos y alguna aspiración. Y esto son dos imágenes características en la atresia duodenal, donde uno ve en la ecografía, que es la que está por aquí, donde uno va a ver como esta doble imagen, que después, si el niño nace y traga aire, va a ver las características doble burbuja. Normalmente, si uno ya tiene esto, tiene que tomar medidas o la derivación. Bueno, espera. Esta es una imagen de lo que es una atresia yeyunoileal, donde uno va a ver, está marcado con la flecha, donde está la gran dilatación, después el intestino sigue dilatado, y aquí está el intestino atrésico, donde no avanza el contenido. Esto es evidentemente quirúrgico, como se darán cuenta. Entonces, frente a los cuadros de obstrucción intestinal, ya sea en niños más grandes o en el recién nacido, siempre hay que colocar una vía intravenosa periférica
o central según el caso para que se puedan administrar líquidos. Una sonda nasogástrica o orogástrica de acuerdo al momento y a la edad para aspirar el aire y los líquidos y aliviar la distensión intestinal y evitar también las posibilidades de una broncoaspiración. Sonda vesical para el manejo del control de la diuresis y el manejo de los líquidos. Todo esto lo que quiere decir es que frente a los cuadros de deshidratación y a los signos de hipoperfusión, uno tiene que tomar medidas para compensar a los pacientes. Normalmente a estos pacientes hay que tratar de reponerles su volumen intravascular. Normalmente usamos expansiones a 20 mililitros por kilo, normalmente de cristaloides, solución fisiológica generalmente, para ir mejorando el estado hemodinámico del paciente para, en caso de tomar la decisión de una cirugía, esté en mejores condiciones. Bueno, y ahora voy a hablar de dos casos que demuestran donde el diagnóstico inicial muchas veces puede ser confuso, pero que siempre nos va a marcar que el síndrome de la oclusión intestinal tiene muchas causas. Este es un paciente de sexo masculino de 4 meses del interior de la provincia que ingresa, o su motivo de consulta eran vómitos e irritabilidad, que según el relato materno tenía un cuadro de 48 horas de evolución que se manifestaba con vómitos de tipo bilioso, abundantes y numerosos, que se acompañó de febrículas y deposiciones semisólidas con eliminación de gases. El cuadro progresa, la irritabilidad aumenta, hay rechazo alimenticio, por lo que consulta al hospital zonal y es derivado con diagnóstico o sospecha de invaginación intestinal. Al ingreso le hacemos una directa de abdomen, donde vemos estas características, donde hay un silencio total abajo y se ve estos niveles hidroaéreos bien marcados. Un colon por enema, donde no vemos en ningún lugar, ninguna cabeza de invaginación, lo que no vemos que haya la imagen característica del vario con burbujas. O sea que evidentemente hay algo que está impidiendo el paso. Se decide la cirugía y en este caso nos encontramos con esto, que es un tumor miofibroblástico, un tumor bastante infrecuente, donde la sintomatología era de un niño de 4 meses, compatible con la invaginación intestinal, pero evidentemente no lo era. El otro caso es un paciente, este sí es más característico del sexo masculino, un niño de 10 años, cuya procedencia es también de una localidad de aquí de la provincia. Su motivo de consulta son vómitos, diarrea y distensión abdominal. Según el relato materno, es un cuadro de 3 días que inicia con deposiciones líquidas de escasa cantidad, coloración amarronada, fétidas y escasas estrías sanguinolentas. Se acompaña de vómitos y en varias oportunidades tipo bilioso y distensión abdominal, por lo cual consulta. En el examen físico lo único positivo es que en el abdomen está tenso, doloroso, mucha distensión, los dolores tanto a la palpación superficial como profunda son intensos, los ridos hidroaéreos están positivos y normalmente con lucha, presenta deposiciones líquidas, amarronadas, fétidas de escasa cantidad. En el diagnóstico del ingreso se plantean que puede ser un abdomen agudo médico, la deshidratación moderada, la sepsis a punto de partida enteral, una gastroenteritis aguda y una suboclusión intestinal. Esta es la placa que presenta al ingreso del paciente, donde evidentemente tiene signos de que puede ser una suboclusión intestinal, como también puede ser una gastroenteritis. Tiene una evolución favorable, al tercer día de la internación pasa a cuidados comunes, se completa el tratamiento antibiótico y se indica el alta con controles posteriores, con un diagnóstico de egreso de sepsis a punto de partida enteral. Pero a los pocos días el paciente reingresa y presenta cuadros de iguales características a las anteriores, pero su madre relata que hay una pérdida de peso de 10 kilos en los últimos meses. Se realiza una interconsulta con cirugía y se constata que tiene un abdomen distendido a la palpación, con signos parecidos
a los anteriores, pero realizamos un tacto rectal y se encuentra aproximadamente a 4 centímetros del margen anal una masa ocupante que ocluye la luz rectal, de consistencia aumentada, irregular y friable, por lo cual se le solicita una tomografía. Y aquí vamos a ver estas imágenes, que es una imagen tumoral con calcificaciones que están ubicadas en la pelvis, en el recto. Aquí se puede ver en esta imagen está la masa tumoral con calcificaciones. Se decide la cirugía, por lo cual, y aquí pueden constatar, donde los voy a ubicar más o menos, esto sería la vejiga, donde ya vemos que tiene implantes peritoneales con calcificaciones del tumor. Este es el tumor rectal con las calcificaciones que veíamos en la tomografía. A este paciente lo que se decide es hacer una colostomía para poder transitarlo, porque esto era irresecable, y evoluciona lentamente de forma favorable en el postquirúrgico por la colostomía, o sea, comienza a tener tránsito por la colostomía, se realiza una consulta con oncomatología para pedir los análisis, los laboratorios correspondientes, y el informe es un rhabdomiosarcoma botroide con infiltración mesentérica y peritoneal. Es un cuadro bastante infrecuente, y lo que quiero remarcar en este caso es que el paciente ingresó en una primera internación donde se sospechó que tenía una gastroenteritis. El diagnóstico de gastroenteritis fue categórico. En la primera radiografía, evidentemente, no pudimos detectar esas calcificaciones que nos hubieran llamado la atención, y con el correr del tiempo fue evolucionando hasta la obstrucción total, donde ya pudimos hacer el diagnóstico, un lamentable diagnóstico. Bueno, esto es más o menos una manera de resumir lo que los cirujanos normalmente, esto lo hacemos de manera, eh, digamos, cotidiana, de hacer los diagnósticos, de evaluar, porque en realidad por nosotros pasa la decisión de si vamos a operar o no vamos a operar. Si no vamos a operar, el tratamiento normalmente es médico, eh, y en el caso de cirugía tenemos que tomar la determinación lo más acertadamente posible. Lo que quiero remarcar en este caso es que lo más importante es dejar que a ver, el manejo en realidad no es de urgencia, sino las condiciones donde el paciente hay que ponerlo cuando uno no está en un centro donde se va a hacer el diagnóstico definitivo y se va a resolver la patología. O sea, si uno se encuentra con un paciente que está con dolor abdominal, que está con vómitos, que esos vómitos no ceden y que está sin eliminación de gases, puede inicialmente hacer una radiografía, ver si hay esos niveles, y tiene que preparar al paciente quizás para derivarlo al centro donde se puede resolver el caso. Y en ese caso, uno tiene que colocar una vía intravenosa, periférico central según el caso, una sonda nasogástrica, siempre es importante, siempre hay que colocar la vía primero, la sonda vesical de acuerdo a la necesidad, y tratar de manejar los líquidos, como decíamos, primero con unas expansiones y después con la hidratación basal, que bueno, eso es eh, un tema mucho más largo y extenso de hablar y que no corresponde en este caso. Así que bueno, quedo a su disposición para alguna consulta o duda, y más o menos esto ha sido la idea de resumir qué es la oclusión intestinal, tanto en niños grandes como en recién nacidos, y fundamentalmente cuál va a ser el manejo y las condiciones de derivación en caso de que sea necesario. Desde ya, muchas gracias. Ah, y si alguien quiere hacer una pregunta en el chat, vamos a abrir. ¿Y cómo abrimos el chat? Ah, usted la van a leer, no la veo. Quiero cerrar el micrófono, ¿no?
recuerdo. Ujú. Bueno, veo que nadie ha puesto ni ha escrito ni ha puesto ninguna experiencia. Todavía tienen tiempo de hacerlo si tienen ganas o tienen la inquietud. Y vamos a aprovechar avisos parroquiales, me dicen aquí las chicas, para que la próxima charla de este ciclo de charlas de cirugía infantil va a ser el 11 de agosto, también a las 9 horas, y el tema va a ser apendicitis. Definición, epidemiología, sospecha diagnóstica, manejo y qué hacer si no cuento con complementarios, condiciones de derivación. El cirujano a cargo va a ser el doctor Federico Fernández. Así que los esperamos. Y la próxima le diremos cómo sigue. Buenos días.